Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos, se pueden sentar. Queremos tomar el tiempo para orar. Queremos pedirle al Señor, ¿verdad?, por unas peticiones. Queremos orar por nuestros matrimonios, ¿verdad? Hay varias hermanas que han pedido oración por matrimonios. Queremos orar por esto. Queremos continuar orando por la situación en Palestina y Israel, igual que Rusia y Ucrania. Oremos por ellos, por las iglesias. Oremos por las iglesias, nuestras iglesias que continuamente están siendo atacadas. Queremos orar por ellos. Entonces, mis hermanos, en Romanos 1, 16 al 17, estamos viendo a un Pablo que está hablando, que está escribiendo a una iglesia que realmente ha sido plantada en un lugar muy fuerte. Era un lugar muy popular, era un lugar donde asistían muchas personas. Había una religión ya, y la religión era parte de los romanos y del César. Incluso el César debía tratarse como un dios. Y aquellos que no adoraban o alababan al César caían bajo las manos de la muerte. Era tan feo y horrible que crearon un deporte y lo llevaban al Coliseo, donde los hombres y mujeres que no adoraban a los ídolos o a los dioses romanos o al César, aquellos que adoraban a Dios, a Jesucristo y el Espíritu Santo, eran llevados a estos lugares. Eran puestos a pelear contra fieras como leones y tigres. Ellos morían ahí en esos lugares. Entonces había una iglesia que tenía mucho miedo. Había una iglesia que sabía que al hablar, a predicar el evangelio, iba a ser fuerte, iba a golpear, incluso iban a perder sus vidas. Entonces cuando Pablo escribe esta carta, es una carta muy preciosa, el libro de Romanos. Pero cuando escribe en versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Él está diciendo, yo soy un seguidor de Cristo. Yo soy cristiano. Y cuando dice, no me avergüenzo del evangelio, está diciendo, en toda la totalidad de la palabra de Dios, yo no me avergüenzo. Si Dios dice que Él hizo hombre, es hombre, y no me voy a avergonzar que Dios está hablando de esta manera. No me voy a avergonzar que Dios me dice que no soy suficiente para poder entrar al reino, que necesito a Jesucristo, la muerte de Cristo, para poder entrar al reino de Dios. No me avergüenzo de todo lo que la palabra me enseña. No me avergüenzo que la palabra dice que verdaderamente soy pecador. No me avergüenzo de nada de esto. Y después dice, pues el evangelio, cuando está describiendo el evangelio, es el poder de Dios. ¿Para qué? Para la salvación del todo, el que cree. Del judío primeramente y también del griego. Porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces Pablo está enseñando algo. No me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio hay poder para cambiar. No hay nada más precioso que le puedes dar a tu hijo que el evangelio. No hay nada más precioso que le puedes dar a tu esposa que con el evangelio, mis hermanos. Entonces es muy importante entender esto. Porque aunque somos muy buenos para cantar y decir los amenes adentro de lo que es el templo, somos tal vez muy flojos para poder representar el evangelio allá afuera. Él está diciendo, no se avergüence, no me avergüenzo del evangelio. ¿Y dónde él está? En una cárcel. Él no lo está escribiendo en su escritorio en la oficina de un ministerio o de un templo. Tenemos que recordar esto. Tenemos que recordar que cuando Él está diciendo, no me avergüenzo del evangelio, es un hombre que va a morir por predicar el evangelio. Es un hombre que se le ha dicho, dinos al evangelio y salvas tu vida. Y Él está diciendo, iglesia, no se avergüencen de lo que Cristo ha hecho. No se avergüencen de las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y mis hermanos, esta semana, octubre 31, hablamos y celebramos lo que es la reforma.
Pero Martín Lutero no fue el primero. Martín Lutero no es el último. Tenemos que entender esto, porque muchos ponemos a Martín Lutero, igual que a otros teólogos, como el centro y hacemos error. Caemos mal. Lo que hizo Martín Lutero en 1517, y vamos a hablar un poquito de historia, porque historia es muy importante para el crecimiento de la iglesia. Martín Lutero era un hombre que era parte de la iglesia católica romana. Pero estudiando el Evangelio, estudiando y dando clases en el libro de Romanos, su corazón fue transformado. Al punto que cuando él comenzó a ver que se estaba vendiendo el perdón de pecados, él comenzó a entender que era un sistema que estaba abusando de las personas. Él comienza a escribir las 95 tesis, y 95 tesis que no fue idea de Martín Lutero, lo repito. Ninguna manera Martín Lutero comienza a decir, yo tengo 95 ideas que quiero presentar. No, 95 tesis que habla de la palabra de Dios. Y él va al portón de un ministerio, de una iglesia de Wittenberg, y él agarra ese clavo y comienza a martillar, y comienza a martillar, y comienza a decir, esto es lo que tenemos que hacer. Ahora quiero decirte algo, Martín Lutero no buscaba reformar o ser lo que es la protestante. No, él quería que la iglesia romana, católica romana, regresara a los caminos del Señor. Él fue llevado ante el juicio y en frente de líderes católicos romanos. Se le pidió que negara 41 de las tesis de las 95. Se le dijo que iba a perder su vida. Y mis hermanos tienen que entender, Martín Lutero sabía que hace 100 años John Huss se le había quitado la vida por querer reformar también. Pidió a la iglesia católica romana que regresara a los caminos de Dios. Y años antes, John Wycliffe también perdió su vida por tratar de decirle a la congregación, a la iglesia católica romana, la palabra es para todos, no solamente en latín. Martín Lutero entendía la situación, pero mira la respuesta de Martín Lutero. Dice, mi conciencia es prisionera a la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar ninguna, viendo que no es justo actuar contra la conciencia. A Dios que me ayude. Entonces miramos este hombre, pero aquí no comienza la reforma. ¿Qué es reforma, mis hermanos? Carl Trueman lo escribe de esta manera: la reforma representa un movimiento de colocar a Dios, tal como Él se revela en Cristo, en el centro de la vida, pensamiento de la iglesia. Entonces, lo que está tratando Martín Lutero, lo que está tratando muchos hombres como Carl Trueman y muchos de nosotros, es que Dios sea el centro de todo. Escucha, que Dios sea el centro de todo. Y es muy importante, mis hermanos, entender esto. Yo amo la historia de la Reforma. Hay artículos que puedo compartir, pero la reforma es regresar a los caminos de Dios. No comienza en 1517, comienza cuando Adán y Eva caen en pecado. Cuando Adán y Eva caen en pecado, Dios interviene. ¿Qué hace Dios cuando están desnudos? Los cubre. ¿Qué hizo para cubrirlos? Mató un animal. Ahí está Dios diciendo, regresen a mis caminos, regresen a los caminos del Señor. Miramos después que Dios da leyes. Y mira lo que hacen leyes en Lamentaciones 3:40, dice, examinen nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos al Señor. Dios manda hombres como Abraham, Noé, José, Moisés, Josué. Miramos los jueces en el libro de Jueces. Miramos Ruth que estamos estudiando. Pero mira los profetas que Dios manda. En Zacarías 1:3 dice, diles pues, así dice el Señor de los ejércitos, vuélvanse a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Mira Jeremías 13:12, ve y proclama estas palabras al norte y di, regresa, infiel Israel, declara el Señor. No te miraré con ira porque soy misericordioso, declara el Señor. No guardaré rencor para siempre. Después en Joel 2:12 dice, aún ahora, declara el Señor, vuelve a mí
de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Mira, constantemente Dios le pide a su pueblo, regresen a mí. Regresen a mí, regresen a mí. Este hombre, cuando planta las 95 tesis, le está diciendo a la Iglesia Católica Romana, regresen a Dios. Dios manda a su Hijo para que nos rescate a su pueblo, nosotros. Dice 1 Timoteo 1 versículo 15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Eso es Pablo diciendo, yo soy el primero. Entonces, no solamente miramos, pero manda a su Hijo y impacta lo que es la humanidad. Ya no es profeta, pero ahora es Dios caminando entre nosotros, salvándonos y regresándonos a nosotros. Después manda a la iglesia, y Pablo escribe a la iglesia de Corintios, 2 Corintios 5:19. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres de sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. La iglesia, la iglesia, la iglesia. Ese es el labor de la iglesia. La labor de la iglesia es nosotros predicar del Cristo, de nuestro Salvador, que murió en la cruz por todos nosotros. Tú y yo necesitamos esto. Tú y yo necesitamos regresar a la palabra, y debemos de ser lo que Salmos 1:3 dice. Será como el árbol plantado junto a un corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Este versículo ha impactado todo mi ser. Mira lo que dice: su hoja no se marchita en todo lo que hace. ¿Qué? Y está hablando de prosperidad financiera. No, del espíritu. ¿Y por qué? ¿Por qué está prosperando espiritualmente? No porque es muy inteligente, no es porque es muy sabio. ¿Por qué? Porque está plantado en Dios. Mira, las corrientes de agua están alimentando y alimentando. Yo sé, algunos de nosotros trabajan landscaping. Y dicen, pongan el agua por lo menos cuatro veces a la semana. ¿Para qué? Para que se moje la grama y el árbol y la grama puedan tener vida. ¿Por qué? Porque el agua da vida. Si no das agua, si no alimentas, ¿qué es lo que hace el grama y qué hace el árbol? Se muere. Pero aquí dice, el árbol, este árbol en Salmos 1:3, no depende que hombre le dé agua. ¿Por qué? Porque está plantado, mira, a la par de un río. Y su simiente, su crecimiento no depende de nada, sino que del río que constantemente está alimentando. Es muy interesante que nuestro Señor nos pida esto, sabiendo que somos muy buenos para desviarnos. Quiero que entiendas, somos muy buenos para desviarnos. En la religión católica romana es un gran ejemplo de cómo nosotros nos podemos desviar. Mis hermanos, primero miramos que ellos comenzaron a robarle al pueblo de una relación con Dios. El Papa tenía poder para interpretar las Escrituras. La Iglesia Católica tenía el poder para poder compartir la salvación. Miramos que vendían el perdón de pecados, que le llaman indulgencias. La Iglesia Católica Romana se hizo rico en vender el perdón de pecados. Ellos se encontraron en un gran negocio en esto. Se hizo tanto dinero que las vasijas como de San Pedro en Roma fue hecho con dinero que reunieron de vender perdón de pecados. Fue tan popular el vender perdón de pecados que comenzaron a vender por perdón de pecados del futuro. Fue un negocio, fue una iglesia corrupta. Daban títulos a personas de influencia, adulteraban la enseñanza de la palabra de Dios. Multitudes no tuvieron acceso a la palabra porque solo se escribía y se decía en latín. Ellos mataron hombres que trabajaron para regresar al mensaje de Dios. Ellos estaban guiando a multitudes del perdón. Pero no solamente ellos se desviaron de las cosas de Dios, mis hermanos, pero el pueblo de Israel también hizo eso. Dios les llama prostituta al pueblo de Israel.
Dice en Oseas 4:12, mi pueblo consulta a su ídolo de madera y su vara les informa, porque un espíritu de prostitución los ha descarriado y se han prostituido apartándose de su Dios. Lo que pasó en la Iglesia Católica Romana había pasado ya en Israel. Ellos constantemente se desviaban de las cosas del Señor. Ellos comenzaron a adaptarse a otras falsedades e ídolos. Ellos comenzaron a buscar bendiciones de falsedades cuando Dios es su rey. Miramos la religión católica, la religión judía, y podemos ver a los hijos de Elí. En 1 Samuel 12 al 13 nos enseña estos hijos que ellos verdaderamente crecieron en un ministerio, crecieron en un templo, pero estaban tan lejos del Señor, mis hermanos. Dice, pero los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor, ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Cuando alguien ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano mientras se cocía la carne. Entonces vemos que estos hombres comenzaron también ¿a qué? Adulterar lo que es la palabra de Dios. Y miramos como Cristo, y el hermano Freddy leyó esto, les habla a los líderes de la religión judía. En Mateo 23 dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la mente, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debían hacer hecho sin descuidarlas. Mis hermanos, vemos constantemente Cristo regañando. Lo vemos hoy. Hoy no se vende el perdón de pecados, pero se vende ¿qué? Las bendiciones. ¿Quieres una bendición? Da y Dios te va a bendecir. Entonces, estamos también ahora viendo el desvío. ¿Pero por qué? Y quiero que capten esto. ¿Por qué vemos constantemente hombres y mujeres que han escuchado de Dios desviándose? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque continuamente quebrantan el primer mandamiento. Los primeros mandamientos, ¿cuáles son? Éxodo 20, versículo 3 al 6 dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Ahora, tal vez tú eres comenzando en las cosas del Señor, escribe este verso. ¿Tú quieres hacer algo para Dios? Lo primero, esto. No tendrás dioses delante de mí, no te harás ningún ídolo, ni semejante alguna de lo que está arriba en el cielo y debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, escucha, el Señor tu Dios, soy Dios que celoso, que castigó la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y muestre misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Lo primero, la primera ley que Dios le da dice que yo soy el único, yo soy el centro, yo soy el primero. Lo que yo digo se hace. Yo quiero ser adorado como yo digo ser adorado. Yo quiero ser servido como yo quiero ser servido. Entonces es muy importante esto. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa constantemente? Queremos sacar a Dios del centro de nuestras vidas. Por nuestra rebeldía, nosotros actuamos como Eva actuó en ese día. ¿Qué es lo que hizo Satanás en ese día? Le dijo, tú puedes ser semejante ¿a quién? A Dios. Ya Dios no tiene que ser primero en tu vida, Eva. Ahora tú puedes ser como Dios. Lo que atacó Satanás fue el mandamiento número 1. Lo que atacó Satanás y lo sigue atacando a nosotros, remueve a Dios de ser primero. Remueve a Dios de ser el primero en tu vida. Remuévelo de ser el primero. Las escuelas seculares, ¿qué es lo que hicieron hace muchos años? Saquemos las escrituras. Removemos a Dios de las escuelas.
y enseñemos algo que no refleje a Dios. Ustedes se preguntan por qué nuestra educación secular está como está. Removieron a Dios y comenzaron a crear otras cosas que sus ídolos falsos le estaban enseñando. Nuestra música, ¿qué es lo que la música secular hace? No habla de Dios, pero habla de quién? De ti. De ti. Tienes problemas de matrimonio, hay canciones seculares que te van a poner más tristes. Tienes problemas en tu trabajo, hay canciones seculares que te van a decir, odia a tu jefe. Tú lo puedes hacer mucho mejor. Quiero que entiendas. El entretenimiento y las películas. Tú lo puedes hacer. Mira este chiquito que pudo lograr ya en el espacio. Sin hablar de Dios. Constantemente el mundo allá afuera nos dice, tú eres primero. El gran dicho, follow your heart. Sigue ¿qué? Tu corazón. ¿Por qué? Porque tu corazón es primero. Tú vienes antes que todo. Entonces, constantemente somos enseñados que nosotros somos primero. Y cuando nosotros somos primero, ¿cómo actuamos? Como Eva. Satanás le dijo a Eva, hey, tú puedes ser primero también. Tú también. Dios es primero, tú puedes ser como Dios. Entonces, constantemente sufrimos de esto. Nos lleva a la iglesia a ser oprimida constantemente al punto que tratamos la iglesia, el ministerio de la misma manera. Yo sé cómo vamos a poder llevar el evangelio. Yo sé cómo vamos a poder recaudar fondos. Yo sé, y el yo en nuestros ministerios es regreso a una iglesia que no adora a Dios, pero que adora a sus maneras de hacer y sus maneras de caminar. Mis hermanos, por ataques de Satanás y los ataques de un mundo pecaminoso, actualmente vemos una iglesia que verdaderamente está muy lejos de las cosas del Señor. Vemos tantos programas de entretenimiento, vemos tantas falsedades y falsas promesas, y estamos reflejando más al mundo que verdaderamente lo que Dios anhela. Entonces, mis hermanos, en tiempos tan duros como los que estamos ahora, en situaciones tan fuertes como estamos ahora, Dios nos ha dado y Dios nos continúa dando lo que nosotros necesitamos para poder seguir. No hay una diferencia en la iglesia sana, santa, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento al tiempo de hoy. Dios nos ha dado lo que necesitamos, y lo primero que nos ha dado y lo que tenemos que escuchar es la voz de Dios. La voz de Dios. Dios no está en silencio, mis hermanos. Y quiero decirte un secreto. No tienes que correr al templo más cercano para escuchar la voz de Dios. John Piper dice, ¿quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y léala audiblemente. Apocalipsis 22, 18, 19 dice, yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos de este libro. Entonces, Dios nos está enseñando, su palabra es perfecta. Tú y yo no le tenemos que sumar. Y seguimos lo que solo Escritura. La Biblia es la autoridad final o la corte de la última apelación en todo lo que afirmamos. Tú quieres saber cómo tú debes ser como hombre. Ve a la Biblia. La palabra de Dios te va a enseñar cómo tú debes de ser como hombre. Tú tienes problemas de matrimonio, ve a la palabra. La palabra te va a enseñar. Tú tienes problemas con tu jefe, ve a la palabra. La palabra te va a enseñar. Si Martín Lutero dice su palabra, mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. Él está diciendo, yo no puedo cambiar esto porque es palabra de Dios. Y el problema de muchas personas es que constantemente estamos cambiando la palabra de Dios. Lo que la palabra significa para mí debe significar para todos ustedes. Esto es lo que dice la palabra. ¿Qué significa Salmos 1 para ti? ¿O qué significa para la hermana o para el hermano? Si comenzamos a actuar de esa manera, vamos a estar llenos de diferentes opiniones, definiciones
de lo que la palabra es una. Lo que Dios quiso decirle al pueblo de Israel es lo mismo que nos quiere decir a nosotros. Y tenemos que entender esto. No podemos ser personas que constantemente están buscando una revelación personal. La palabra nos enseña, mis hermanos, sé santo porque yo soy santo. Pero decimos, no, es que, Padre, yo soy humano. ¿Ah? No, la palabra dice, hey, trata de ser santo. No dice nada de eso, sé santo, porque yo soy santo. No dice santo solamente en frente de los hermanos, ¿o no? No le dice al pueblo de Israel, sé santo en el templo. No, sé santo cuando, a todo tiempo. En tu carro, en tu trabajo, cuando duermes, cuando descansas, en frente de tus amigos, en frente de la familia. Pero hay muchos que se avergüenzan. Hay muchos que se avergüenzan. Y yo creo que aquellos que se avergüenzan es porque no han escuchado la voz de Dios. No puede ser que alguien que escuche la voz de Dios se avergüence del Creador. Pero hay muchos que escuchamos la voz de Dios y no nos avergonzamos porque sabemos que Él es la autoridad. ¿Ah? Él es la autoridad. Escucha. Entonces, tenemos que nosotros amar lo que Dios nos ha dado, la palabra. Si tú quieres quedarte firme en estos tiempos de tantos movimientos, en estos tiempos de tantos vientos, si tú quieres estar firme, entonces tú sabes qué, está en la palabra. La palabra. Si tú quieres que tus hijos estén firmes, para de decirle quién es el que está jugando en la selección. Dile, ¿cuáles son los libros de la Biblia, mi hijo, mi hija? Dame los primeros libros. Vamos. ¿Cuáles son los versículos? A mí me gusta el deporte, pero el deporte no le va a dar ni ganancias ni bendiciones a mis hijos. ¿Quién le va a dar esas bendiciones? Mi Dios. Y ellos tienen que leerlo en la palabra. Es por eso que le damos aquí a los niños una Biblia para que lo leen. Segunda de Pedro 1:20-21 dice, pero antes de todo sepan esto, en ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. La palabra es muy bueno para esto. Paren de interpretar personalmente las Escrituras. 21, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablará de parte de Dios. ¿Quién escribió la palabra? Dios. Él inspiró hombres. Y si el Espíritu Santo escribió la palabra, ¿quién crees que te la va a revelar? El Espíritu de Dios. Puedes ir a los mejores seminarios y amén por eso. Yo motivo que vayan a seminarios. O no puedes ir a ningún seminario y Dios todavía te puede enseñar. Hay gente que va a seminario, el Espíritu Santo no lo revela nada. Pero hay hombres y mujeres que ahí en sus quinitas, que no tienen mucho, abren la Biblia y están escribiendo y escribiendo y escribiendo porque el Espíritu le está enseñando qué es lo que Dios está dando. La palabra de Dios, mis hermanos, es lo que la Iglesia Católica, hermanos, se había olvidado. La palabra de Dios, mis hermanos, es lo que Satanás sigue adulterando. ¿Qué es lo que Satanás hizo cuando habló con Eva? ¿Fue eso lo que Dios dijo? ¿Fue eso? ¿Ah? ¿Qué es lo primero? Él le ataca la autoridad de nuestro Padre. Yo soy cabeza de mi hogar, de mi casa, pero sobre mí está Cristo Jesús. Solo porque yo soy la cabeza no significa que se van a hacer las cosas como yo quiero. Significa que yo busco de aquel que me salvó, que me creó, que Él me va a enseñar lo que yo tengo que hacer en mi familia. Yo sé que es duro, porque siempre dependemos de cosas, dependemos de nosotros mismos. La fe no es algo que nos gusta tener, pero mis hermanos, tenemos que vivir por fe. Dice Romanos 1:17, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela. ¿Por qué? Por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
Tomás se le dijo, Cristo ha resucitado. Y dijo, no, hasta que yo lo veo. Hasta que yo lo vea. ¿Ah? Y muchos estamos viviendo de esta manera. Yo solo voy si yo puedo ver milagros. Yo solo voy si yo puedo ver esto. Mis hermanos, vive por fe. ¿Ah? Vive sabiendo, mi Dios me ha dicho. ¿Dónde? A través de la palabra. Eso es vivir fe. No podemos nosotros pensar que nosotros mismos vamos a poder saber. Es por eso que decimos, Señor, yo necesito que tú me reveles la palabra de Dios. Señor, yo necesito. Ruth caminó en fe. Y debemos de caminar en fe, mis hermanos. Debemos de nosotros saber que solamente por fe, solo por fe, uno es justificado por fe solamente. Nada de lo que tú tienes, nada de tus ganancias, nada de esto. Sí, la Iglesia Católica Romana creía que la salvación viene por gracia de Dios, fe puesta en Dios, más obras. Solo aquel que hace obras puede salvarse. Imagínate eso. Y Miguel Núñez dice, mis mejores obras todas están teñidas por el pecado. Él está diciendo que mis obras no son suficientes. ¿Por qué? Porque están teñidas del pecado. Mis obras no son buenas. Fuera de Cristo, mis obras son malas. Le puedes dar billones y millones a las personas que están en necesidad, pero si estás sin Cristo, esas obras son pecaminosas. Entonces vemos que nosotros debemos de creer en el Señor y decir, tengo fe en ti. Gálatas 2:16 dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie va a ser justificado por las obras. Nadie es bueno. Después Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Fue Cristo que murió por gente buena? No. ¿Fue que Cristo murió por gente millonaria? Entonces el problema de las indulgencias, que tenían dinero, podían lucir y decir, ay, yo tengo salvación, yo tengo salvación. Y mis hermanos, Dios muere por aquel pecador que es rico, pero también por aquel pecador que es pobre también. Por aquel pecador que lo tiene todo, por aquel pecador que ni tiene una mija para qué comer. Dios muere por todos, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, debemos de vivir por fe. No nos avergoncemos, no hay vergüenza. ¿Por qué? Porque mi fe está en Cristo Jesús. Te pueden sacar de tu trabajo por predicar el evangelio, pero aquel que me dio este trabajo me puede dar otro trabajo. Te puede dejar el novio o la novia porque quieres orar o porque quieres esperar en el día de matrimonio, como dice la palabra, y ese novio o esa novia te va a dejar, pero aquel que tú honras es aquel que va a suplir el hombre y la mujer para tu vida. Puedes decirle a tus hijos, no participes en ese Halloween, no te participes en esas ideas. Aquí en este hogar participamos en la luz. Y pueden burlarse de ti, pueden burlarse de tus hijos, pero ahí está la gracia y favor de Cristo Jesús sobre tu vida. El mundo puede levantarse y gritar contra la iglesia, y la iglesia agarra el escudo de la fe y dice, pero tengo fe en Cristo Jesús. Tengo fe en mi Cristo. Y tenemos que tener fe, mi hermano, como iglesia. Y tenemos que vivir bajo la gracia de nuestro Dios celestial. Efesios 4:8-9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Solo por gracia significa en aquel atributo por medio del cual Dios nos concede lo que no merecemos. Gracia, la salvación es por gracia. Nadie aquí se merece la salvación. Incluso si vas a la Biblia, tú vas a encontrar que ninguno hombre o mujer se merece la salvación. No, ninguno. Todos, dice la palabra, todos han caído.
Todos han caído. El hombre es malo, pero Dios nos ama. Y Él lo da por gracia. Un predicador, ¿verdad? Charles Stanley dijo, no se sorprendan si al llegar al cielo van a haber personas que ustedes ni se imaginaban que Dios iba a salvar. Y no se sorprendan que cuando lleguen al cielo van a ver personas que pensaban que tenían salvación y no lo están. ¿Qué es lo que estaba enseñando Charles Stanley? Todo es por gracia. No eres tú que estás diciendo, este es salvo, este no es salvo, este no es salvo. Gloria a Dios que no tenemos este poder. Porque muchos de nosotros no llevaríamos el evangelio a muchas personas. Es Dios que utiliza. Él puede revelarse. Él puede revelarse, mis hermanos, en mitad de una cárcel. Él puede revelarse, mis hermanos, en mitad de un ministerio también. Es por gracia. C.S. Lewis dice, solo el cristianismo encuentra la idea de una salvación ofrecida al hombre por gracia, basado por el amor incondicional de Dios. Tú sabes el problema, tenemos muchos gastados y cansados en las iglesias. Muchos, como cuando fui a Guatemala, Esquipulas, en una salida de la escuela, había un hombre caminando en rodilla al templo del Cristo negro que le llaman ellos su ídolo falso, y se golpeaba con el cincho y decía, soy pecador, soy pecador, soy pecador, soy pecador, y caminaba ahí buscando el perdón de pecados, sin entender que él no tenía que hacer nada de eso. Lo único que él necesitaba hacer es que Cristo, soy pecador. Confieso a Cristo como mi Salvador. Muchos estamos trabajando de esta manera. Pensamos que si hago A, B y C, voy a ser un buen cristiano. Para de depender de ti mismo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Él es Dios. No hay nadie más. No hagas de imagen ninguna. Tú no puedes crear santidad. Dios lo crea. Tú no puedes crear adoración. Dios lo crea. Tú no puedes crear servicio. Dios lo crea. Entonces, mis hermanos, vivir en gracia es yo tengo fe y yo dependo de aquel que me puede dar. Yo no dependo de aquellos hombres. Yo dependo de mi Dios todopoderoso. Y solo Cristo, mis hermanos. Cristo el centro de nuestras vidas. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre. Nadie va a conocer del Padre. Nadie conoce las leyes del Padre si no es por Cristo Jesús. Nadie. Ni tu profesor preferido. Ni tu predicador preferido te va a llevar. ¿A quién? A Dios. Solamente Cristo Jesús. Solamente Él. Ni tu artista favorito. Solo Cristo. Solo Cristo es la verdad. Jesús solamente. Juan 10:7-9 dice, entonces Jesús le dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieran antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, y si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Y hallará alimento para su espíritu. Yo soy la puerta, Él es el buen pastor. Nadie más, mis hermanos. Nadie más. No el ministerio, no el predicador. Él es el que nos va a guiar. Él es el que nos va a guiar. Él es el que nos va a cuidar. Él y solamente Él. Ulrich Zwingli dice, el resumen del Evangelio es que nuestro Señor Cristo, el verdadero Hijo de Dios, nos ha hecho conocer la voluntad de nuestro Padre Celestial y nos ha redimido de la muerte y nos ha reconciliado con Dios a través de su inocencia. Por tanto, Cristo es el único camino de salvación de todos los que fueron, son y serán. ¿Por qué tú crees que hablamos de Cristo y estudiamos Cristo? ¿Por qué tú crees que oramos Cristo y cantamos Cristo? Él es el único.
Mis hermanos, Él es el único. Muchos están creando una manera de llenar al reino de Dios. Ben Shapiro, si no lo conocen, un judío, ¿verdad? Que le llaman un influencer judío. Él se siente en una entrevista con un sacerdote católico romano. Y él le pregunta, entonces, ¿cómo yo puedo llegar al reino de Dios? Y el sacerdote le dice esto, simplemente, si tú estudias el Torá y si tú sigues los mandamientos, no solamente los 10 mandamientos, pero los 430 y algo mandamientos también que se encienden en la palabra, tú llegarás a tener salvación. Eso es lo que se enseña. La verdadera respuesta para Ben Shapiro es solamente Cristo Jesús. Solamente Cristo te puede dar salvación. Él es el Mesías. Él es el Hijo de Dios. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Nadie te puede ser justo, solamente Cristo te puede dar la justificación. Dice 1 Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muráramos en el pecado y vivamos en la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. ¿Por qué fuimos sanados? ¿Por las heridas de quién? De Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Cristo, 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 mis hermanos. Toda nuestra vida debe ser Cristo. Nuestro matrimonio habla Cristo. Nuestras familias habla Cristo. Y de último, mis hermanos, solo para la gloria de Dios. Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Pablo dice, de Él y para Él. Todo lo que se ha hecho es para ¿quién? Gloria de Dios. Adán y Eva fueron hechos para ¿quién? Para la gloria de Dios. Todos los asientos que están sentados, el carro que manejas, lo que tú escuchas, todo fue hecho para la gloria de Dios. Solo la gloria de Dios significa todo lo que tú haces es para que Él sea glorificado. Entonces, ¿qué significa gloria, mis hermanos? ¿Qué significa gloria? Es cuando le damos honor a Él. Es cuando damos ver de su buena y excelente reputación. Es cuando vamos a ver que Dios es excelente. Dice Miguel Núñez, dice, en este sentido, cuando glorificamos a Dios en nuestras vidas, nos estamos comportando de la manera que otros terminan hablando bien de Dios, por lo que ven en nosotros. Todo lo que tú haces, dice, Dios es perfecto. Dios es bueno. Y eso es lo que necesitamos ahora. Escucha, no es tu raza o tu cultura que tú debes de reflejar. No es nada de eso. Es Dios. Dios. Dios solamente, Dios debe ser glorificado. Hay algunos maestros, aquí hay unos predicadores, hay aquí unos que van a salir a las misiones, hay unos que van a cantar. Y cuando cantes, cuando prediques, cuando enseñes, cuando evangelices, que se vayan ahí diciendo, Dios es real y perfecto. Dios nos guarde que digan, Eddie es muy bueno. No lo es, Eddie no es bueno. Que nos guarde de Dios, que la gente dice, qué lindo talento tiene el hermano, la hermana, para cantar. No, mis hermanos, que todo sea Dios. 1 Corintios 10:31 dice, entonces ya que sea que coman. Lo que tú comes debe decir, gloria a Dios. O beban, lo que tú bebas debe decir, gloria a Dios. O que hagan cualquier otra cosa, hágalo todo para la gloria de ¿quién? De Dios. Que todos puedan ver, Dios es excelente en la manera que tú comes. Que todos puedan ver, Dios es excelente en lo que tú tomas. Que todos puedan ver, Dios es excelente en la manera que tú trabajas, en la manera que tratas a tus hijos, en la manera que tratas a tu esposa, en la manera que tratas a tu esposo, en la manera que tratas a aquel que te cae mal, en la manera que tratas a aquel que no entiendes, en la manera que tú tratas a aquel que te debe dinero ya por 5 años y no te va a pagar, en aquel que constantemente habla mal de ti.
Que Dios sea glorificado en la manera que tú lo trates a ellos. Todo debe decir, Dios es perfecto y es muy bueno. Y esto es lo que necesitamos en nuestro tiempo, mis hermanos. Sí, Martín Lutero protesta contra las cosas que la religión católica romana está haciendo en ese tiempo, en 1517. Pero tú sabes qué, nosotros debemos de también protestar de las cosas que este mundo está haciendo. Tú y yo ya no vamos a tener que seguir los republicanos o los demócratas. Tú y yo ya no tenemos que dividirnos. Tú y yo debemos decir, ¿qué es lo que glorifica a Dios? ¿Y tú sabes qué glorifica a Dios? Que el evangelio se predique a toda nación, a toda persona, y que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos. Entonces, mis hermanos, estamos en tiempos donde verdaderamente vamos de aquí para allá. Estamos en tiempos de que constantemente estamos cambiando las cosas que Dios quiere que hagamos. Estamos en tiempos que nuestras familias, que supuestamente son cristianas, verdaderamente no están sirviendo al Señor como están sirviendo. Era un buen pastor, un buen predicador en el estado de Texas, donde la congregación creció y él se mantenía muy fiel a la palabra. Un día salió diciendo, creo que Dios sí aprueba las relaciones entre un hombre y una mujer. Un hombre y un hombre, y una mujer y una mujer. Y salieron anuncios y decían, bueno, al fin, ¿verdad? Una iglesia que se está adaptando a los tiempos. Después de hacer investigaciones y todo, no es que este hombre creía esto, era que su hijo era homosexual. Y para tener una buena relación con su hijo, decidió cambiar las cosas de su ministerio. ¿Tú sabes lo que este hombre dijo? La gloria sea mi hijo. La fe puesta en mi hijo. Solamente mi hijo. Y Cristo dice, el que ama al hijo, al padre y a su madre y a sus hijos más que yo, no es digno de mí. Sí, las 5 solas es recordatorio. Dios y solamente Dios. Dios más que tu esposa. Yo sé que duele. Dios más que tu esposo. Dios más que tus hijos. Dios más que todo. Dios y solamente Dios. Vamos a poder sobrevivir y continuar sobreviviendo porque solamente Dios es el que nos da el aliento, solamente Dios es quien nos da la fe, solamente Dios nos da la gracia, solamente Dios verdaderamente es glorificado porque Cristo Jesús es el centro de nuestras familias y nuestras vidas. Quiero que te pongas de pie, por favor. Entonces ahora la iglesia debe estar seguro del Dios Trino. La iglesia debe estar seguro de Dios. Este es el tiempo de estar seguro de Dios. ¿Cuántos de nosotros se nos ha dicho que la economía iba a destruir nuestros hogares? ¿Y cuántos de nosotros todavía tenemos nuestro pan y frijoles todos los días? ¿Cuántos de nosotros puede decir, Dios ha sido bueno? Dios ha sido bueno. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, Dios ha sido bueno? Yo creo que aquí hay unos 2 que pueden decir, Dios ha sido bueno. No por hombres, pero porque Dios ha sido precioso enseñarme lo que Él ha dado. Entonces Pablo le dice a la iglesia en Roma, porque sabía que Roma y su cultura era tan fuerte y poderosa. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido en nuestras escuelas más de Roma que la iglesia? El poder de la cultura de Roma era tan poderosa que hasta el día de hoy se enseña sobre el tiempo de Roma. Pablo sabía del poder de Roma, pero Pablo también sabía del Todopoderoso que le dio la oportunidad a Roma que fuera quien Roma es. Pablo sabía, mi Dios es más poderoso que Roma. La iglesia va a existir para todos los tiempos y Roma no. ¿Cuántos de nosotros tenemos que recordarnos de esto? Te voy a decir la verdad.
Tú eres pasajero. La palabra nos describe peregrinos. 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 El otro día un muchacho de 24 años falleció. En este año he visto muchachos de 20, de 30. He visto muchachos de 14 años que han muerto. El mañana no es prometido para nadie. Nadie se le ha prometido el mañana. Nadie. No. Pero lo que tenemos es ahora y es el hoy. Hoy es nuestra oportunidad de decir: Dios, yo te creo. Yo te creo. Yo te creo, Señor, y perdóname si he hecho algo. Perdóname si te he sacado de ser número uno en nuestras vidas. Perdóname si he hecho lo que Eva hizo, lo que el diablo o Satanás quiere hacer, de sacar a Dios del ser el centro de nuestras vidas. Entonces tú te preguntas: ¿qué es lo que quiere Dios para mi vida? Tú te preguntas: ¿qué es lo que Dios quiere para mi vida? Yo solo te voy a leer Éxodo 20, del 3 al 6. Los primeros 2 mandamientos te va a decir qué es lo que Dios quiere para tu vida. Dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Que no tengas otros dioses delante de Él. Él es el único Dios. No seas como Israel, que dijo: yo quiero un rey como el pueblo ajeno que tenía. No. Y segundo es: no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba del cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No lo adorarás ni lo servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y muestren misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Primero, lo que Dios quiere en tu vida: Dios sea tu Dios. Y lo segundo: para de depender de otras personas. Para de depender del amor de otras personas. Tu esposo no fue hecho para que tú seas feliz. Dios te va a hacer feliz. Tu esposa no fue hecha para hacerte feliz. Dios te va a hacer feliz. Para de depender y de creer dioses. No, tengo que hacer lo que el jefe dice. Y estamos tan estresados, con tanta ansiedad, porque cuando el jefe dice: muévete, tenemos que movernos. Cuando Dios dice: no, yo te digo cuando te muevas. Tú sírveme como yo quiero que me sirvas. Sé santo porque yo soy santo. Y al jefe, yo voy a tratar con el jefe. Eso es, mis hermanos, lo que necesitamos en este tiempo. Viene tiempo, estamos en tiempos duros y se va a poner un poquito más duro. ¿Ah? ¿Algún día se imaginó que las calles de Nueva York iban a estar protestando y alegres porque habían bebés sin cabezas en Israel? ¿Ah? ¿Algún día se imaginó que iban a pasar en nuestras propias calles aquí? Un domingo pasaron, ¿verdad? Alegrándose lo que jamás había hecho. Los tiempos se están poniendo duros. ¿Ah? Porque no solamente se alegran de esto, pero también hay una alegría de gente muerta en Palestina, hombres y mujeres. Mis hermanos, que Dios tenga paz, traiga paz, que tenga misericordia sobre todas estas personas. Pero tú y yo estamos sobre la piedra que es Cristo Jesús.